Ya, niñas. A ver, Cata o Cares, ¿puede encender el micrófono, por favor? Sí, acá ¿Cómo estoy está la gargantita? bien, pero tengo mucha alergia. Mm, Yo tuve que ir al médico, o sea, por el video de la medicina y me cambiaron los medicamentos porque no me estaban haciendo nada. Oh, Y las mascarillas empeoran la situación porque sueltan un pelito que, ¡ay, qué terrible! es como un polvillo y es terrible. Sí, pues, así que mejor estar guardadita nomás, sin mascarilla ni dentro de la casa. Cata, ¿qué hemos estado viendo estas 2 últimas semanas? Estuvimos viendo lo de los semánticos, pragmáticos, morfosintáctico y fonético fonológico. Súper bien, o sea, hemos estado viendo entonces los componentes del lenguaje, ¿cierto? Que son todos los que menciona la Cata. Si tuviese usted, Cata, que decir cuál de estos componentes es más importante, ¿habrá alguno según su criterio que sea más importante que otro? Eh, pues no, yo creo que todos son importantes Oh, esta es los la respuesta que conjuntos, quería escuchar. ¿Por qué dice usted que son todos importantes? porque todos se complementan, todos hablan como de algo diferente, pero al final es lo mismo. Exacto, o sea, y tiene que estar desarrollado más uno que otro. ¿Qué necesitamos para que el lenguaje se realice adecuadamente, para que sea funcional? Eh, que, que el nivel del niño esté como es, ay, no sé cómo explicarlo, estén como todos los parámetros casi normales. Súper buena respuesta. O sea, y vamos a usar esa palabra, aunque no es una palabra muy bonita, ¿cierto? Pero sí vamos a hablar de normalidad en cuanto a los niveles del desarrollo, porque cuando fonoaudiológicamente se evalúan para poder determinar ingresos de un estudiante a escuela de lenguaje, por ejemplo, o a proyecto de integración, tratamiento fonoaudiológico, se establece esto, como si el desarrollo está normal o deficiente. Por lo tanto, esa es la palabra que tenemos que usar. Cata, ¿podemos leer el objetivo de la clase de hoy, por favor? Objetivo de la clase: identificar las orientaciones técnicas basadas en la selección pedagógica pertinente de objetivos y estrategias para responder a las necesidades educativas especiales del lenguaje. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer durante esta clase, Cata? Ver las orientaciones técnicas para los niños con NES. Exacto. ¿Y quién da estas orientaciones técnicas desde el punto de vista institucional? ¿Quién nos rige a nosotros? El currículum nacional, ¿no? Exacto. ¿Y ese currículum, por quién está hecho o quién nos entrega ese currículum nacional? Hoy, no, no sé, ¿De quién dependemos el, nosotras directamente? La El escuela. Ministerio de Educación. el Mineduc. Exactamente, del Mineduc, del Ministerio de Educación. ¿Y cuántas bases curriculares se manejan, Catalina, dependiendo de los niveles? ¿Tres ¿Por qué? ¿Cuáles serían? o dos párvulo básica? Es que no Sí, sé si la también. básica llega hasta cuarto medio. Párvulo, que es prebásica, básica es que es hasta octavo, y ¿cuál otro tenemos? ¿Qué otro nivel educacional tenemos? Media, ¿no? Exactamente, por lo tanto tenemos 3 bases curriculares. Si se fija acá, vamos a responder esta pregunta, Cata. ¿En qué bases curriculares nosotros vamos a asociar el desarrollo del lenguaje oral con el núcleo del lenguaje verbal directamente? ¿En educación Pues, parvularia o en educación básica? Encontramos el núcleo del lenguaje verbal. en, en educación parvularia, Sí, en como educación. comunicación integral. Exactamente, como comunicación integral, porque en educación básica ya nosotros vamos encontrando asignaturas, si se fijan. Trabajamos desarrollo de habilidades, pero a la base lo que hacemos es trabajar asignatura de lenguaje, ¿cierto? La segunda pregunta, eh, Cata, ¿cuál es el núcleo en el que se define? Ya me la dijo usted, pero la dimensión principalmente oral.
comunicación, lenguaje verbal o artístico, lo que tiene que ver con oralidad. Nosotros trabajamos comunicación integral y dentro de eso hay dos tipos de lenguaje en este caso. ¿Cuál de las dos es la que ve la dimensión oral? Lenguaje. Súper buena respuesta. Muchas gracias, Cata. Ya, chicos, si se fijan acá, nosotros tenemos las bases curriculares de educación básica, ¿ya? Nosotros hemos revisado algo de las bases curriculares de educación básica y como mencionaba la Cata anteriormente, nosotros recibimos estas bases curriculares desde el Ministerio de Educación y desde aquí nosotros tenemos que hacer análisis siempre. Recuerden que las bases curriculares siempre se están modificando y esto tiene que ver por cómo van cambiando el aprendizaje, ¿ya? Nosotros no podemos enseñar a los niños y a las niñas lo mismo que se enseñaba hace 20 años atrás, porque el contexto social cambia. Por lo tanto, también tienen que cambiar las bases curriculares, ¿ya? Tenemos que cambiar en cuanto a los ejes de trabajo, cómo se moldean las asignaturas, y en este caso, nosotros en educación básica tenemos estos tres ejes, que es comunicación oral, lenguaje y expresión escrita. Yesenia, ¿en cuál de estos tres cree usted que se trabaja directamente la dimensión oral? El lenguaje. El lenguaje, justamente. Pero también vamos a encontrar otro. Acá tenemos dos respuestas correctas, ¿cierto? O sea, claro, comunicación oral y lenguaje. Exactamente. ¿Por qué será en ambos donde encontramos dimensión oral? Porque comunicación oral es cómo comunicarse y el lenguaje es cómo utilizarlo. Súper buena respuesta. Por un lado tenemos todo lo que es contenido y forma, y por otro vamos a tener todo lo que es uso, o sea, pragmática. Muchas gracias, Yesenia. Ya, profe. A ver, Yesenia, espera un poquito. ¿Ustedes han hecho adecuaciones curriculares en alguna El asignatura? semestre pasado creo que sí. Sí, ¿Sí? sí, Ya, ¿y recuerdan cómo hacerlas? sí. Ya, a ver, si yo, por ejemplo, tengo un objetivo de educación parvularia y mi objetivo dice aumentar el vocabulario pasivo, incluyendo hasta 10 palabras en una semana. ¿Cómo podría ser una adecuación a ese objetivo? Eh, Utilizando material didáctico quizás como vocabularios, pero de manera visual y auditiva, de que el niño vaya oyendo las palabras y las vayamos repitiendo. O sea, claro, desde el punto de vista estratégico yo puedo usar esos recursos, pero el Claro. objetivo en sí, ¿cómo lo podríamos adecuar? Porque yo tengo este objetivo que es aumentar el vocabulario pasivo incluyendo 10 palabras nuevas, ¿ya? Eh, ¿Cómo podríamos hacer para modificar, adecuar, no cambiar? Les voy a recordar, chiquillos, que cuando nosotros adecuamos un objetivo, lo que nosotros tenemos que mantener es la habilidad, ¿ya? Y el Quizás, contenido. quizás ampliar el plazo en donde se va a formar el aprendizaje, porque ¿Cómo así? puede que no lo podamos lograr en una semana, pero sí quizás en un mes. Ya, Ir evaluando, haciendo evaluación de cómo va avanzando el aprendizaje. ya. O sea, vamos viendo el progreso. Justamente, ahí Claro. tenemos una forma de adecuarlo, ¿cierto? Estamos manteniendo la habilidad, estamos manteniendo el contenido. Y lo que estamos haciendo es extender el plazo, por lo tanto estamos aumentando la temporalidad. Dice que son 10 palabras. ¿De qué otra forma podríamos hacer esta adecuación sin sin cambiar la habilidad, sin cambiar el contenido, pero bajando un poco la complejidad? Que, que sean palabras de fácil manejo para el niño, quizás de 2 sílabas o 3 sílabas, pero que él sea como de contexto habitual, quizás Ya, enseñarle palabras que él utilice diariamente. ya.
Pero ahí estaríamos aumentando el vocabulario si le estamos poniendo o entregando palabras que ya conoce. No. Ya, O sea, pero si en ese no de que tiempo, conoce, sino de que vaya a utilizar el que sea de mayor manejo que pueda él ir utilizando diariamente, pues, o sea, no de que sean palabras que sean muy rebuscadas, sino que palabras que él pueda ir utilizando más ya, diariamente. Palabras fáciles, profe. como Claro. palabras fáciles, a ver a qué se refiere. Divertidas, así como, por ejemplo, no sé, que él le guste decir la palabra. Bueno, a Que buscar él se un tema de acuerde de la interés del palabra. niño. Claro, ¿Ya? eso, que él se acuerde, la profe dijo esta palabra porque las palabras son así. Ya, o sea, ustedes lo harían más cercano. Y en ese Claro. caso, Connie, si tenemos 10 palabras, ¿de qué otra forma podemos bajar un poco esta complejidad? Yo las disminuiría la cantidad de palabras, profe. ¿Cuántas palabras podríamos poner? No sé si partiría con 5, pero tal vez sí como con 7. ¿Ya? Y que, si vemos que no logra esas 7, ¿qué más podríamos adecuar? ¿De qué otra forma? Seguir bajando, ¿cierto? Claro. Súper buena respuesta, chiquillas. Ahí tenemos, muchas gracias, Connie, muchas gracias, Yesenia. Ahí tenemos 2 ideas para adecuar un objetivo. Por un lado, como dice la Yesenia, podríamos aumentar el tiempo de respuesta. Y como dice la Connie, disminuir el número de estímulos que les vamos a presentar. ¿Ya? Pero siempre, chiquillas, recuerden que se mantiene la habilidad. Por ejemplo, el aumentar y el contenido, que es vocabulario pasivo. Se mantienen esos 2 elementos. Si yo cambio esos 2, estoy cambiando el objetivo. Por lo tanto, no estaría haciendo una adecuación de objetivo, lo que estaría haciendo es un cambio en el trabajo que voy a realizar con mi estudiante. ¿Ya? Chicas, acá ustedes tienen 2 casos. El caso de un niño de 3 años, 7 meses, que ya lo conocemos, y tenemos el caso de un niño de 6 años, 8 meses. Lo que vamos a hacer en esta tarea, hoy día solamente en lo que nos vamos a enfocar, digo solamente, pero igual tienen que hacer una revisión, por eso vamos a tomar el tiempo de las 2 semanas. De acuerdo a las características del caso que ustedes escojan, ya sea de 3 años o el de 6 años, vamos a trabajar con las bases curriculares que corresponda. ¿Con qué bases curriculares vamos a trabajar con el niño que tiene 3 años, 7 meses, chicas? De prebásica. De prebásica, justamente. ¿Cómo se llaman esas bases curriculares? De Parvularia. parvularia. Exactamente, de educación parvularia. ¿Y con qué bases, niñas, vamos a trabajar con el que tiene 6 años? De básica. Educación básica, justamente. Entonces, dependiendo del caso que ustedes escojan, van y viendo las consideraciones, las características donde se definen las características del estudiante, van a escoger en las bases curriculares un objetivo que se relacione con las características del estudiante. Si tiene 6 años, 8 meses, está en primero básico. Si tiene 3 años, 7 meses, está en nivel medio, medio mayor específicamente, ¿ya? Y ven en las dimensiones del lenguaje, dimensión del lenguaje oral, para educación parvularia, y en primero básico, también en la dimensión del lenguaje oral, y buscan un objetivo de aprendizaje que se relacione con estos elementos que aparecen acá, y tienen que hacer una adecuación, respetando que no vamos a cambiar ni la habilidad, o sea, en este caso, por ejemplo, ustedes tienen identificar los sonidos que componen las palabras, conciencia fonológica, reconociendo, separando y combinando sus fonemas y sílabas. O sea, yo acá no voy a cambiar el identificar, porque esa es la habilidad, eso es lo que yo quiero que el niño o la niña hagan, eso es. Y dice, los sonidos que componen las palabras, ese es el contenido, ¿ya? Y dice cómo, reconociendo, separando y combinando sus fonemas y sílabas. Ahí yo puedo hacer una adecuación. Por una parte, puedo solamente trabajar o separar o combinar, o separar y combinar sus fonemas o sílabas, ¿se fijan? La adecuación la hacen ustedes. Ustedes escogen dentro de las bases curriculares qué objetivos van a trabajar. Acá estos son ejemplos, ¿ya? Los objetivos los buscan ustedes.
no pude subir el PPT al aula. Parece que el aula está con problemas. ¿Ya? Eso mismo le iba a decir, profe. ¿Qué? ¿Que estaba con problemas el Que, aula? o sea, yo por lo menos no tengo problemas, pero no me aparece el PPT. No lo pude subir. Estuve tratando anoche y ahora en la mañana también y no hubo caso. Así que se los comparto, niñas, por el chat al tiro. ¿Ya? Y, a ver, el trabajo que, a ver, se los voy a compartir de inmediato, ¿ya? El trabajo entonces, niñas, como les dije, que se compone de dos partes. Lo que tienen que hacer ahora, que es seleccionar el cuál de los dos casos van a trabajar. Es el que ustedes escojan, ¿ya? Y en base a ese caso, tienen que determinar con qué bases curriculares van a trabajar y hacer una adecuación de objetivo. ¿Ya? Espérenme un poquito que no encuentro ahora el PPT. Aquí está. En eso trabajamos hoy día, porque el miércoles, en base a esta adecuación que ustedes se plantean, van a preparar una actividad para trabajar ese objetivo. Las bases en el aula virtual, en la semana 10, chiquillas, tienen para trabajar, perdón, las bases curriculares de educación parvularia, lo que está referido al lenguaje verbal, las bases curriculares de educación básica de primero a sexto. Con esa es la que tienen que trabajar, ¿ya? Ahora les voy a armar sus grupitos de trabajo para que puedan ir a sus salas. Pero antes, chicas, ¿alguna pregunta? ¿O les quedó claro qué es lo que tienen que hacer? Profe, Ya. ¿las bases curriculares hay que buscarlas o Están dan? ahí en el aula virtual, están en la Ya, semana 10, bases curriculares de educación parvularia y las de educación básica de primero a sexto. ¿Ya? ya, gracias. Revisen solamente lo que tiene que ver con lenguaje oral, niñas, ¿ya? Ustedes seleccionan un objetivo y lo adecúan para las características del estudiante, ya sea para el de medio mayor o para el de primero básico. Y en base a eso, después vamos a crear una actividad. Ahí está listo, niña, para que puedan entrar, por favor. ¿Ya? Voy a estar acá yo cualquier cosa si me necesitan y la saco como a las 9:15 para poder pasar la lista. Entren nomás a su sala. ¿Ya? Profe, disculpe, Dígame. ¿los casos en dónde están? En el PPT, Tiare. Están Ah, los ya, dos ejemplos en el PPT. ¿Ya? ya, ¿pero lo pudo subir ese? Se los compartí a través del chat. Lo mandé por el grupo de WhatsApp. Ya, gracias. De Ya. nada. Ingresen a su grupo, niñas. Profe,